a todos los que nos acompañan a una emisión más de Salud y Solución con el doctor Francisco Jiménez. Soy Julieta Rubio y es un placer tener una conversación más con todos ustedes. ¿Cómo está, doctor Jiménez? Muy bien, gracias, Julieta. Espero que todos los que nos escuchen estén tan bien así como estamos nosotros. Doctor, en la emisión de hoy hablaremos de otra de las secuelas que está dejando el COVID-19, los problemas endocrinos. Particularmente hoy hablaremos de la tiroides. Exactamente. Acuérdate que la tiroides es muy sensible al estrés, al miedo, al enojo, a la depresión. Así es que es importante de que tomemos este tema y quiero demostrarles un poquito y ojalá sea más fácil de comprender. Sí, el día de hoy estamos preparándoles un material gráfico para que puedan echarle un ojito cuando tengan la oportunidad y poder entender qué está pasando con la tiroides, qué es lo que ocurre ante impactos de estrés, como nos está explicando ahorita el doctor Jiménez. Y doctor, ¿podría empezarnos a dibujar esta maravilla que es nuestra tiroides y cómo se ve impactada? Voy a dibujarles exactamente como doy clase a los estudiantes de medicina y les gusta mucho, así que aquí les va. Imagínense que aquí hay un río y obviamente le vamos a poner de azul a las olas. Entonces, esta es una orilla, aquí está la otra orilla y aquí obviamente está el agua que pasa por el río. En un lado de la orilla del río hay 4 átomos de tiroides, que viene a ser el famoso T4. ¿Ok? Entonces, aquí abajo tenemos un lagarto, ahí están los dientes, con una cola muy larga, que está debajo del río. Esta tiene una función muy importante y desgraciadamente no muchos doctores lo mencionan siquiera y ya les voy a enseñar por qué es tan importante. Entonces estos cuatro átomos de tiroides empiezan a cruzar el río. La labor y la existencia de este lagarto es que se tiene que comer uno para que llegue al otro lado del río 3. ¿Por qué solo uno, doctor? Porque así lo hizo Diosito. Nomás se hizo para comerse un átomo, no 2. Es más, es importante saber el número, ya que me hiciste la pregunta de cuántos lagartos hay o si es que no hay nada. ¿Okay? Y este lagarto tiene un nombre, ¿okay? Y se llama yodo. Y como te decía, es algo que por lo general no lo medimos en los exámenes que hacemos básicos del tiroides. Y ahora van a ver qué tan importante es. Entonces, este es el yodo. Como les dije, empezamos con 4 átomos en un lado del río y al cruzarse, el lagarto se come un átomo y llegan 3. Y esto viene a ser el famoso T3. ¿Okay? Desgraciadamente, nosotros vemos que en las pruebas de tiroides, muchos doctores creen que esta es la parte activa del tiroides y así no es. Una vez que ya llegaron los 3 átomos al otro lado del río, pues se vuelve a convertir en lo que llamamos T3 libre. Y en una porción menor se convierte en T3 reversible o reverse T3 como le llaman aquí. ¿Okay? Entonces, fíjense en esto. La mayoría en un paciente normal, la T3 se convierte en T3 libre. Y esta es la única parte activa de la tiroides. No es esta. Es la T3 libre. Esta es la parte activa, esta es la que tiene acción. Esta T3 reversible o reverse T3, este es en menos cantidad. Entonces, esta sería un esquema de un tiroides normal. ¿Ok? Entonces, ahora imaginémonos que estamos en California y una vez que ya se cruzó el río y el lagarto se comió un átomo de tiroides, estamos aquí el T3 y ocurre un terremoto en California. Entonces, normalmente, esto es lo que va a pasar con la tiroides. La mayoría se va a ir ahora a lo que es el RT3.
y bien poquito va a ir a lo que es T3 libre. Esto tiene su acción. Entonces, el RT3 está creado para momentos de emergencia, donde tenemos que salvar el pellejo. Entonces, por eso necesitamos más alto. Y obviamente, esto no es normal. Es únicamente normal cuando estamos en un estado de estrés. Y una vez que ya nos pasó el susto, ya salimos fuera del edificio, ya no se cayó el edificio, ya vemos que nos salvamos, pues vamos a sentirnos mejor. Entonces, por primera vez vamos a poder respirar. Con ese, ¿qué crees que pasó? Disminuye. Vuelve otra vez el tiroides a su función normal. Aumenta el T3 libre y disminuye el RT3 y vuelve a su normalidad. Si estamos así, entonces hay nivel en el tiroides, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver qué pasa con un tiroides cuando estamos en plena pandemia causada por el COVID. Entonces, como ya habíamos hablado, vamos a hablar ahora únicamente de este lado del río, ¿ok? Donde están ya los 3 átomos de tiroides. En este caso del COVID, otra vez, el tiroides va a estar más o menos así, ¿ok? Entonces empieza a haber anormalidad, porque la mayoría del T3 libre, el tiroides, o sea que es el T3, ¿no? Va en menos cantidad hacia el T3 libre, que es la parte activa, que sería la parte normal. Y vemos que la RT3 empieza a aumentar de tamaño, ¿ok? Y eso ocurre cuando estamos en momentos de estrés. Otra condición que puede causar estos cambios es también la anemia. Entonces, cuando un paciente tiene anemia, educo a los estudiantes de medicina que apenas vean un paciente con anemia, se fijen en el tiroides. Sin importar si es hombre o mujer, ¿no? No importa que sea hombre o mujer. Y lo demás igual. Si hay problemas del tiroides, que también se fijen en que no vaya a tener anemia ese paciente. Y segundo es el estrés. Ahora todo el mundo anda estresado. Todo el mundo anda con miedo. Hay una incertidumbre tremenda y muchos andamos hasta enojados. Entonces, obviamente que mientras eso pase, el T3 libre cada vez va a ser menor y el RT3 va a ser mayor. Como habíamos dicho en el caso del terremoto, esto es normal porque en unos 2 o 3 minutos volvemos a la normalidad, como quien dice. Pero en un estado permanente, crónico, como está el COVID, entonces el tiroides no va a estar bien. Y como habíamos dicho antes, el tiroides es el conductor de una orquesta. Los músicos son las hormonas. Entonces, si es que el tiroides no está bien, las hormonas no van a estar bien tampoco. ¿Okay? Entonces, acuérdense que este T3, RT3, viene a ser bien importante y desgraciadamente en muchas clínicas no toman en cuenta el RT3 ni tampoco el yodo, que viene a ser el lagarto que estaba debajo del río, que tiene que por fuerza comerse un átomo de T4 para que llegue al otro lado a T3. Muy bien. Ahora, cuando yo tengo estas cifras, entonces yo hago una relación del T3 libre y el RT3. Para que sea normal, siempre tiene que ser de 2 o más. Si viene a ser menos de 2, aquí está el problema. Entonces, este va a ser típico un paciente que tiene todos los síntomas de tiroides, que se siente cansado, se levanta cansado, no puede terminar un día porque tiene mucho cansancio, hay caída de pelo, puede haber cambios de la temperatura, puede haber debilidad de uñas, etcétera, etcétera. El paciente va al doctor porque se siente muy mal. El doctor le hace un examen de sangre para ver cómo está el tiroides y le encuentra normal. Entonces dice, ¿y por qué tienes esos síntomas cuando tu tiroides está normal? Y aquí cuando ellos le dicen normal, ellos se fijan en una prueba que se llama TSH. Esa es la hormona estimuladora del tiroides. Thyroid Stimulated Hormone.
Entonces, lo que enseñan es que si este sale con un número alto, eso es igual a hipotiroidismo. Ujú, O sea que hay tiroides bajo. ujú. Y si es que este número sale bajo, es igual a hipertiroidismo. Que es muy frecuente en muchas de las mujeres. Bueno, entonces, si nomás nos fijamos en esto, es una manera muy superficial de verle al tiroides. Claro. ¿Ok? Y desgraciadamente, la mayoría de nosotros nos fijamos nomás en esto. ¿Ok? Cuando lo más importante, lo que yo quiero que todos los que nos escuchen sepan, es que es muy importante la relación entre el T3 libre, entre el T3 libre y el RT3. Y acuérdense que ese número tiene que ser 2 o más. Claro. ¿Ok? Ahora, estabas preguntando de hombres y mujeres y cuál es la diferencia. Ujú, La diferencia está en que las mujeres en sus cromosomas tienen 2X. ¿Ok? Ujú. El 1X viene de la mamá, que también es mujer y obviamente tiene 2X. ujú, Y esta X está producida por el lado del padre, donde tenemos una X y una Y. Entonces, si es que esta X se junta con esta X, hace una niña. ujú, Si esta X se junta con la Y, hace un varón, ujú. hombre. ¿Ok? Entonces, ya ven que las mujeres tienen 2X y el sistema de defensa o el sistema inmune, pues reside en ese cromosoma. Entonces, obviamente, las mujeres van a tener doble protección en lo que se refiere al sistema de defensa. Nosotros nomás tenemos una, las mujeres tienen dos. Entonces, eso es bueno cuando estamos hablando del COVID. Pero ahora, si es que va a haber una enfermedad autoinmune causada por el estrés, o sea que el RT3 va a ser mucho más alto que el T3 libre. Entonces, ahí es cuando vamos a notar la gran diferencia, ¿ok? Entonces, las mujeres como tienen 2X, van a tener un sistema inmune más activo y es más probable que ellas tengan enfermedades autoinmunes, como es la enfermedad del tiroides. Ujú. La enfermedad de tiroides ocurre más en las mujeres por este caso. ¿Ok? Claro. Con nosotros no tanto, porque nomás tenemos una X. ¿Ok? Ujú. Así que esa es la diferencia entre hombres y mujeres en lo que se trata del tiroides. Muy bien. Doctor, tengo otra pregunta. ¿Esto es el escenario típico en cualquier momento de estrés y es solo por lo que está pasando con la pandemia, se ha incrementado el estrés para la mayoría de la población? ¿Qué pasa cuando a la persona le da COVID? ¿Cómo impacta y qué pasa con su tiroides? Primeramente, acuérdate que estamos hablando del estrés, ¿ok? Ujú, Entonces, la enfermedad misma, aunque no sea COVID, obviamente que va a afectar al sistema inmune, ¿ok? Va a ser un cambio en la tiroides porque hay mucho estrés. La enfermedad misma causa estrés. Ahora imagínate que en eso le vas a aumentar el miedo, el temor, la incertidumbre, no saber si es que tal vacuna va a funcionar, que esta vacuna tiene estos efectos secundarios y no puedo escoger cuál. Y aunque pudiera escoger, no sé cuál, ni mi doctor me dice cuál. Obviamente ya ves que vamos a estar todos estresados. Entonces en eso, como ya habíamos probado, va a haber más RT3 que T3 libre. Y ese es el gran problema. Ahí es donde empieza todo, ahí empieza la decadencia. Tu sistema de defensa no va a trabajar muy bien, va a afectar a tus hormonas, vas a tener más cansancio, no vas a poder pensar bien. Es más, hay mucha gente que dice que parte de la infección del COVID fue que no podían concentrarse. ¿Okay? Y ese cansancio enorme que declara la gente, incluyendo a mí, lo que más noté fue ese cansancio. ¿Qué te parece? Y esto es solamente una probadita de todo lo que iremos poco a poco descubriendo y de los diferentes impactos que está generando el COVID-19 en la humanidad, en cada uno de nuestros cuerpos. Como antes lo hemos mencionado, el impacto que puede tener en un hombre, en una mujer es diferente, el impacto que puede tener de acuerdo a la edad también es diferente y bueno, día con día estaremos descubriendo más sobre esta clase de afecciones en nuestro cuerpo, doctor. ¿Algo más que quisiera agregar?
Sí, entonces ahora quiero decirles cómo prevenir el daño de la tiroides. Okay. Y eso tiene mucho que ver con lo que ya hemos hablado sobre las 5 pirámides de la salud. Que la primera es, obviamente, proteger el sistema inmune durmiendo bien. Tenemos que dormir bien y desgraciadamente yo te diría que la mayoría de los ciudadanos no duermen bien. Okay. Y eso que no tomamos en cuenta a las personas que trabajan en la noche y duermen en el día. Entonces acuérdense que el sistema de defensa necesita descansar en la noche. Eso es uno. Número 2, obviamente tenemos que tener una dieta que es protectora y antiinflamatoria. Y por lo general está muy cargada de vegetales y frutas. ¿Okay? Pero cuando andamos estresados y andamos con miedo, entonces el cuerpo nos pide comidas que no deberíamos comer, como son más harinas, más pastas, más dulces, más azúcar, porque eso nos hace sentir bien, pero obviamente muy temporalmente y nos va a hacer mucho daño si es que seguimos con esta dieta, con estas cosas que tu cuerpo está pidiendo, que obviamente que no está bien. Y además estamos encerrados, no salimos, no caminamos. Entonces, sobre eso vamos a aumentar el peso, además del estrés. Segundo, obviamente, es el movimiento. Y aquí es otro lugar donde aprendimos mucho con el coronavirus. La verdad es que yo pensaba que teníamos que hacer un ejercicio más o menos fuerte para que se prenda el horno y podamos quemar calorías y descargar, como quien dice, todo lo bueno que te da el ejercicio. Pero en estudios que se han hecho recién sobre los ejercicios, dice exactamente lo contrario, que si alguien está haciendo un ejercicio muy severo y por mucho tiempo, que eso va a descargar al sistema inmune, comparado a los pacientes que hacen un ejercicio moderado, de 30 a 45 minutos, pero moderado. ¿Eso qué pasó? Que estimula obviamente los músculos, aumenta la circulación del cuerpo, baja la acidez del cuerpo y lo que es principal, protege y aumenta el sistema de defensa. Entonces lo que sacamos en conclusión es que sí debemos movernos, pero no debemos de estar haciendo ejercicios muy severos, porque obviamente no va a ser bueno para nosotros. Número 4 es el control de este miedo. ¿Okay? Lo que yo aconsejo a mis pacientes es que no vean mucho la televisión. Se prende la televisión y todo es mala noticia, todo es cuántos se murieron, cuántos se van a morir, que las vacunas no sirven, que unas están causando coágulos y sangrados y que otros están causando muertes en ciertos países, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como ya dijimos, estamos afectando mucho al tiroides. Ya les dije que eso es muy principal. Entonces, obviamente, tenemos que controlar el estrés. Y por fin, obviamente, tener fe en cualquier religión que uno escoja. Esto no es específico. Tener fe, por estudios que he visto, también ayuda mucho. ¿Por qué? Porque protege el sistema inmune y aumenta las defensas. Así que es importante tener fe en alguien. Confíen en alguien. Esas son las 5 etapas de la salud. Ahora, si estamos hablando de lo que se pierde cuando uno tiene estrés o miedo y está afectando al tiroides, se destruyen las vitaminas solubles en agua. Son muy delicadas. Esa viene a ser todo el complejo B, como la vitamina B1, B2, B5, B7, B12, la vitamina C. Son solubles en agua, muy delicadas. Entonces, obviamente, que si andamos en esta cuestión del coronavirus, tenemos que aumentar, yo diría, las frutas porque tienen mucha vitamina C o tomar, yo diría, mínimo 1000 miligramos de vitamina C y saber cómo tomarlas también. Ya habíamos hablado de esto. Ya saben que eso se toma en estómago vacío, o sea, antes de las comidas, ¿ok? Y obviamente hay otras vitaminas, las solubles en grasa, que también son importantes, pero estas son más aguantonas. El miedo y el estrés no les va a destruir al mismo momento, a la misma fuerza que lo hacen la vitamina B o C. ¿Qué te parece? Pues muy bien, doctor. Esto explica muchísimo lo que la gente dice de si tomo muy buenas vitaminas, si como muy bien, por qué me está pasando estas deficiencias, etcétera, etcétera. Porque no depende de solo un factor, doctor. Depende de múltiples factores. Es fascinante entender de una manera muy sencilla cómo trabaja nuestra tiroides y también es muy fascinante descubrir que hay posibilidades que dependen exclusivamente de nosotros para corregir cualquier patología o mayor impacto del COVID-19
COVID-19 en nuestra tiroides. Así es. Ojalá esta explicación haya quedado claro. Si ustedes no entendieron algo, nomás déjennos saber y volvemos a repetir, tal vez mejor. Así es, doctor. Pues hasta aquí la conversación de hoy. Gracias otra vez por compartir más información con nuestra comunidad. Gracias a nuestra comunidad por participar también con nosotros, mandándonos más preguntas. Iremos poco a poco respondiendo a cada una de ellas. Viene la respuesta sobre también la vacuna AstraZeneca próximamente, para que estén atentos. Esto es a petición de toda nuestra comunidad de Latinoamérica que por allá están vacunando, aplicando esta vacuna. Y bueno, como siempre, doctor, nos despedimos con nuestro lema que dice así. Primeramente, gracias a vos también, Julieta, y no se olviden que la prevención es la solución. Así es. Hasta pronto.